Volvemos a esta hora con más, amigas y amigos. Gracias a ustedes por seguirnos en esta entrega informativa de CB24. En la parte anterior hablábamos de lo espiritual, de lo importante que es el regocijo religioso y teníamos en nuestros estudios a un sacerdote. Ahora vamos a hablar de otro tema no menos importante. Además es totalmente radical, pero que tiene que ver también con la religión, si se quiere, desde alguna perspectiva. Y es que vamos a hablar de Medio Oriente, de cómo entender lo que pasa en esa región del mundo que quizás es ajena para muchos de nosotros que estamos en América Latina. También somos ajenos, entendemos, para ellos. Son culturas muy contrastantes. Vamos a hablar con quien ha dado cobertura, tiene especialización en todos estos temas y además es periodista. Lo voy a presentar por acá. Es el señor Gabriel Ventasgal. Lo dije bien. Perfecto. Bienvenido. Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, es argentino usted, ¿cierto? Nací en Argentina, pero de ascendencia judía, por ahí estuve leyendo. Bien interesante, y por eso sabe de lo que vamos a hablar en este momento. Cuando uno habla, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿qué es lo que tenemos que entender, Gabriel? ¿Qué es lo que tenemos que entender del Medio Oriente? Porque cuando uno ve las noticias, lo que habla es de violencia, lo que habla es de guerra, lo que habla es de estados, Israel, Palestina, que no se entienden. ¿Eso es realmente Medio Oriente? Porque a nadie le provocaría ir entonces. Mira, ante todo, lo importante es entender que el Medio Oriente, lo más importante de la identidad del individuo en Medio Oriente es la religión. Primero, ante todo, es a qué clan perteneces. En árabe, Hamula. Entonces hay conflictos entre Hamulas. Y lo segundo es si tú eres musulmán, sunita o chiita. Y entre ellos se pelean actualmente, por ejemplo, en Siria o en Irak o en Yemen. Lo tercero es si tú eres musulmán con respecto a otras religiones. Por ejemplo, si tú eres cristiano o eres, por ejemplo, judío en el Medio Oriente. O sea que es un tema complicado porque nosotros no pensamos habitualmente en temas de religión. Para nosotros, por ejemplo, la religión no es motivo de asesinar a otro. Tal cual, pero en el Medio Oriente lo podemos ver todo el tiempo. De hecho, ya han asesinado desde el año 1920 hasta ahora 15 millones de árabes, entre ellos por temas religiosos o nacionales. Esto tiene que ver con el tema, yo no sé, usted me corrige si estoy equivocado, con aquello de los nazis y los judíos, desde esa historia, ¿no? ¿Es algo muy aparte? No, esto comienza en el año 680, inmediatamente después de la muerte de Mahoma, el profeta, se divide entre dos escuelas, chiismo y sunismo. Y ahí la gente nace, Gabriel, es decir, ya pertenece a una religión, no puede escoger la gente a qué religión puede pertenecer para no tener problemas quizás con el vecino, o un hombre que se quiere enamorar de una mujer, pero la mujer es de una religión opuesta a la del hombre, entonces no pueden haber lazos afectivos. ¿Cómo es eso? Es bien complicado. Luis Miguel, tú piensas muy como occidental. Por eso quiero aclararlo. En el Medio Oriente tú naces y probablemente esa es tu religión durante toda tu vida. El 85% del Medio Oriente es musulmán sunita, el 15% es musulmán chiita y hay chiitas en el sur de Irak, en Irán, en el Líbano, por ejemplo, Assad, el presidente de Siria, y algunos en Yemen. Todo el resto es sunita. ¿Hay paso de un lugar, de una religión a otra? Sí. Hay paso entre sunitas y chiitas, muy poquitos, y hay también mucha conversión de cristianos que se sienten perseguidos y que eran en 1920 80 millones de cristianos y hoy en día son 11, se convierten al Islam. Lo que pasa es que convertirte al Islam es muy fácil. Tienes que repetir una frase 3 veces seguidas con 2 testigos y ya eres musulmán. Ahora, el término Islam ahora toma mucha fuerza por el llamado autoproclamado Estado Islámico. Esa gente que está en el Estado Islámico, los musulmanes dicen, ellos no profesan lo que yo profeso, me están dejando mal parados a mí como musulmanes porque nosotros no matamos a la gente, ni tumbamos estatuas en Irak, ni dañamos el patrimonio mundial. ¿Cómo se comporta esa gente? ¿Por qué son así? ¿Qué es lo que buscan? Mira, muy bien, perfecto. La gran mayoría de musulmanes no son radicales. ¿Cuántos piensan como radicales? Aproximadamente entre el 20 y el 30%. ¿Cuántos de ese 20-30% están dispuestos a matar gente para imponer el Islam? La ínfima minoría. O sea que el problema es que no es la mayoría que piensa de forma radical. De todas formas, ¿qué quieren los radicales del Estado Islámico o del Califato Islámico? Quieren erradicar la influencia occidental de toda la tierra santa islámica o dar el Islam. ¿Pero por qué? Por ejemplo, si una persona, una mujer trabaja, eso es algo culturalmente occidental. Sí. Si una persona es homosexual, entonces debe ser ejecutado, porque eso es algo que es ajeno a la cultura. ¿Por qué? Porque ellos creen que Occidente los ha insultado 3 veces. Primero con las cruzadas en el año 1191, luego con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, fueron conquistados por cristianos, y lo tercero con la creación del Estado de Israel. Son 3 insultos y el Islam lo que dice es hay que erradicar esos insultos. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al siglo VII, cuando nos creamos como religión. Ahora,
se focaliza esto en Estados Unidos, en la OTAN, por ejemplo, en las potencias europeas, y también en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad juega un papel indispensable en toda esta situación. ¿Cuál es el fin de este conflicto? ¿Hay un fin realmente? ¿Va a ganar Estados Unidos? ¿No va a ganar? ¿Se resuelve el conflicto? ¿O esos intereses del califato islámico, como usted correctamente dice, bombardeándolos, atacando sus lugares de abastecimiento de petróleo, tratando de matar o matando efectivamente a sus miembros? ¿Así se soluciona esa situación? Tu pregunta es extremadamente compleja. Vamos a dividirla en partes. Ante todo, ¿se puede matar una ideología como esta? La respuesta es no. Es muy difícil matar una ideología que tiene tantos adeptos y que en el fondo lo que quiere es, con el Qaeda o con ISIS o sin ISIS, la ideología continúa. ¿Cómo se transmite? Por redes sociales. Te puedes ver una película, cómo asesinar gente, ¿entiendes? Entonces la ideología permanece. Segundo, ¿puedes matar a un grupo terrorista como estos? Si le disparas desde el aire, lo único que logras es que se mueva de un lugar a otro. Claro. Si entras por tierra, pierdes muchos soldados y de todas formas la ideología permanece. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que se divida el Medio Oriente, los países, de acuerdo a la homogeneidad étnico-religiosa, o sea, un país chiita en Siria, en la parte de la costa, un país sunita en el centro y un país kurdo en el norte. Podría ser una solución. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando los dos que se están peleando estén suficientemente débiles para permitirse partir una zona. ¿La labor de Bashar al-Assad, del gobierno de Siria, según usted, es la correcta o es la incorrecta, al no permitir el ingreso terrestre de tropas de la OTAN? Los dos, tanto Assad pelea con la ayuda de Hezbollah, un grupo radical chiita, e Irán, y también con el apoyo de Rusia. ¿Y quién tenemos enfrente? Tenemos a ISIS y Al-Qaeda. O sea que la pregunta es, ¿cuál es mejor de los dos? Los dos son nefastos. Los dos son nefastos para Occidente. Los dos son nefastos para los valores que nosotros pretendemos en nuestras vidas. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién queremos que gane? Y es complicado. Es complicada la respuesta. Ni siquiera ese señor que es toda una Biblia, el conocimiento de esta materia la tiene, pero creo que la vida y la experiencia la da. Hablemos de Israel y Palestina. También es otro punto neurálgico dentro de esta región del Medio Oriente que constantemente emite noticias, hay ataques. La gente está acostumbrada a que suenen baterías antiaéreas, por ejemplo, a detenerse completamente y a continuar su vida normalmente. Cae un misil al lado de la casa y la gente sigue viviendo. Eso es inexplicable para Occidente, donde para nosotros las guerras son sinónimos de hambre, sinónimos de muertes masivas, sinónimo de destrucción, pero la guerra es parte de la cultura en Medio Oriente. Mira, la vida cotidiana en el Medio Oriente, principalmente en Israel y en Palestina, es un poco diferente a lo que se ve en las noticias. Por ejemplo, ¿tú dejas la casa de tu departamento abierto a la noche cuando te vas a dormir? No. Bueno, yo sí, me olvido. No cierro la puerta porque entiendo que nadie me va a robar. Allá. O sea que tú estás con tu billetera y nadie te va a apuntar con un arma y te va a decir dame el dinero, la billetera o tu teléfono. Eso no ocurre. Ocurren sí atentados específicos en zonas que están muy puntuales. O sea, en la vida diaria lo sientes menos. Lo que sucede es que estamos hablando de una zona que tiene más periodistas por metros cuadrados que en ningún otro lugar del mundo. Y que lleguen esas imágenes que estamos viendo ahí. Mire, estas son las imágenes que llegan, por ejemplo, de Siria. Son ciudades devastadas, bombardeadas, aniquiladas, donde parecen pueblos fantasmas. Esto es tomado con un dron y realmente así vive esa gente en sí. ¿Cómo vive una población? Cuyo aspecto importante es la religión, pero evidentemente no hay calidad de vida en esto que estamos viendo. O por lo menos es lo que llega de los medios. Claro, lo peor es que tú ves estas imágenes y te das cuenta varias cosas. Lo primero, no son estados democráticos, porque para que haya democracia en un país tiene que tener dos cosas. La Revolución Francesa, que no hubo, y la Revolución Industrial, que creó clase media. No hay clase media en Medio Oriente, por lo tanto no hay democracia tampoco. Entonces, ¿qué hacen estos países? Todo régimen, no importa cuál, incluso democrático, que tiene tendencias no democráticas, hace tres cosas. La primera, compra voto popular a través de regalar cosas. Lo segundo que hace es buscar todo el tiempo un enemigo externo para echarle la culpa a él. Claro. Y lo tercero que hace un régimen así es aplacar por la fuerza la oposición. En el Medio Oriente estas imágenes que tú estás viendo es justamente las tres cosas. Es violencia física,
mucho populismo con dinero y echarle la culpa siempre a alguien afuera, o Israel, o bien Europa, o Occidente. Estamos conversando con el periodista Gabriel Bentasal. Yo no me quiero equivocar en ese nombre porque además es muy interesante la conversación que estamos teniendo sobre cómo entender aquí en Occidente, señoras y señores, lo que es Medio Oriente, que no es solamente lo que nos llega por cables de noticias o por agencias o lo que usted ve en su televisor en los noticieros. Hay algo oculto muy interesante y que tiene que ver con lo que estamos desnudando en este momento en la conversación. Bordeando Medio Oriente hay grandes potencias petroleras. Los países de la península arábiga, los Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, ¿ellos también se han visto beneficiados o perjudicados por esa situación? Los países que tú has nombrado son países, algunos de ellos, bastante lamentablemente, que tienen una ideología radical islámica. Y lo que va a hacer es utilizar su dinero del petróleo para expandir su religión y su visión de la religión. Por lo tanto, si tú lo que haces es bajar el precio del petróleo, como ha ocurrido, tienen menos fondo para poder comprar apoyo. Ustedes lo han vivido, por la zona de Costa Rica se ha vivido, que hay visitas de gobiernos que tienen mucho dinero y que vienen a ofrecer, tender su mano y de alguna manera hacer da'wa. Da'wa significa hacer acción social. Por ejemplo, mi equipo de fútbol, del cual soy fanático, el Fútbol Club Barcelona, está comprado. ¿Ya empezamos mal? ¿No te gusta el fútbol a ti? No, sí, adelante, continúe. Muy bien. Después le digo por qué. Muy bien. Entonces, porque Keylor Navas. Exacto. Ajá. Por ahí va. Es buen portero. Sí, ok. Muy bien. El equipo Qatar tiene la publicidad en el Barça. Y Qatar, estamos hablando de uno de los países que difunde la ideología radical. Pero Emirates también lo tiene. Tal cual. Ajá. Pero en el caso, lo que me importa en el equipo, ¿verdad? Ok, entendemos. Por ejemplo, tienes la televisión, Al Jazeera, que es una televisión completamente radical, y que contrata y que tiene a lo que sería el papa de los sunitas. Se llama Yusuf al-Qaradawi. Él explica, por ejemplo, cómo hay que conquistar Europa, dice a través de la da'wa, de la acción social. Por lo tanto, estos países que nombras los ha afectado de alguna manera, porque por un lado ellos quieren impulsar la ideología radical, por otro lado no quieren ser vistos ellos mismos como terroristas. O sea, que están haciendo un doble juego. Sin duda. Están quedando bien con Dios y con el diablo. Fíjate Turquía, fíjate Arabia Saudita. La ideología de Arabia Saudita es muy radical, sin embargo es visto como moderado en Occidente. Y Qatar también. Y estamos equivocados entonces, no son nada moderados. Lo que sucede es que hay un dicho en árabe que dice, si tú me necesitas yo te compro. Ok. Entonces, lamentablemente, muchos países europeos ven cómo van siendo de alguna manera comprados. Por ejemplo, universidades que le dicen en Occidente, le dice, si ustedes dejan de enseñar el Holocausto y dejan de enseñar a la gente lo que le pasó a los judíos, nosotros les damos dinero. Si me necesitas, eso pasa en Europa. Por supuesto, si me necesitas te compro. ¿Sí? Entonces el dinero aquí se convierte en el epicentro, digamos, de la religión, de la sociedad y de la política. Tal cual. Y evidentemente eso tiene una consecuencia directa en la guerra y en los beneficios que esto pueda traer. Lamentablemente. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerlo acá con nosotros y le felicitamos por esa experiencia que es vasta en cuanto a este tipo de conocimientos que son muy, muy interesantes. ¿Y qué pasaba con el Real Madrid? Eso lo hacemos después de la entrevista, conversamos de ese tema. Vamos a cerrar por ahora sí esta conversación para no entrar en temas de fútbol con Gabriel Bentasal, que es argentino de nacimiento pero con una ascendencia judía muy interesante y conoce casi a la perfección, yo creo que a la perfección, este tema del Medio Oriente, especializado en esta región, y con él hablamos acerca de Estado Islámico, ISIS y hasta cómo vive la gente en ese punto del planeta. Cerramos esta parte del noticiario y hacemos una pausa. Al regreso más, sigan acompañándonos por favor.